En este video les voy a mostrar cómo calcular una anualidad en Excel. Una anualidad corresponde al pago de una deuda en un plazo de tiempo determinado, en donde nos cobran pues también una tasa de interés X de acuerdo al banco o a la institución financiera donde obtengamos el crédito. Para este ejemplo tenemos esta que tengo acá. Dice: suponemos que se desea iniciar un negocio hoy durante 5 años y se necesita una inversión inicial de 10 millones de colones. Si la tasa de interés que nos cobra el banco es de un 12% anual, ¿cuánto será la cuota o pago, verdad, que se debe hacer para cancelar esta deuda? Entonces lo que nos interesa saber es que nos van a prestar 10 millones a una tasa de interés del 12% durante 5 años. Nosotros vamos a hacer pagos mensuales, eso es una anualidad, y vamos a hacer pagos mensuales para cancelar esta deuda en ese periodo de 5 años. Entonces, primero que nada tenemos que definir los elementos que necesitamos. Primero, el valor presente, o sea, lo que nos van a prestar, 10 millones. Lo ponemos en forma negativa porque para efectos de trabajo en Excel siempre al ponerlo negativo pues la cuota nos sale positiva y evidentemente pues es una forma de trabajar. Aquí tenemos el pago, pues no lo hemos puesto, es el que vamos a calcular. La tasa de interés que nos cobra el banco, un 12% anual. La tasa mensual, bueno, es importante agregar acá que cuando usted va a hacer o cancelar una deuda, si la tasa te dan anual, pero los pagos los vas a hacer mensuales, entonces tienes que convertir la tasa anual en una tasa mensual. Significa que la tasa anual, que es de un 12%, la vamos a dividir entre 12 meses para saber cuánto es mensual. Entonces, como la tasa es 12% anual, equivale a un 1% mensual. Si fuera bimensual, pues dividiríamos no entre 12, sino que dividiríamos entre 6, si fuera trimestral dividiríamos entre 4, pero bueno, en este caso es mensual. Los pagos casi siempre son mensuales. El periodo de tiempo son 5 años. Como vamos a hacer 12 pagos en cada uno de estos años, multiplicamos 5 por 12 nos da 60. Entonces vamos a hacer un total de 60 pagos, 60 cuotas. Ese es el elemento N. N significa la cantidad de pagos que vamos a hacer durante todo el plazo, que es de 5 años. Entonces vamos a hacer 60 pagos. Bien, con esa información ya podemos utilizar la fórmula de Excel para calcular una cuota de pago. Entonces, cuota a pagar, vamos a ponerla acá en esta casilla, ahí vamos a poner la cuota. Entonces, para eso vamos a utilizar una fórmula financiera que existe en Excel, que la tenemos acá. Le damos aquí donde dice f de x, le decimos a Excel que la queremos financiera. Bueno, ya yo la tengo acá, dice financiera, y como la fórmula en Excel se llama pago o cuota, pero en realidad en Excel dice pago, vamos a buscarlo en forma alfabética, pago, aquí lo tenemos, pago. Entonces, pago, vamos a elegirla, le damos a aceptar, y Excel nos despliega este cuadrito para que le incluyamos la información necesaria para que nos calcule el pago que hay que hacer para cancelar esta deuda de 10 millones en 5 años, haciendo 60 pagos a una tasa de interés del 12% anual o equivalente al 1% mensual. Bien, primera información que nos pide Excel es la tasa de interés. Como el pago es mensual, la tasa de interés va a ser mensual. Entonces le vamos a dar un clic acá en la flechita roja que nos aparece y le vamos a decir a Excel que la tasa que debe tomar es esta que dice acá, tasa mensual. Le damos un enter para fijarla. Luego nos dice N periodos, cuánta es la cantidad de pagos o periodos que vamos a hacer. Le damos otro clic en la flechita roja y le decimos que son un total de 60 pagos los que vamos a hacer. Eso es N, la cantidad de pagos. Le damos un enter para fijarla. Y nos pide el valor actual. El valor actual es lo que nos están prestando. Aquí es valor futuro o valor presente, valor actual o valor futuro. Valor actual es el dinero que nos están dando hoy. Si quisiéramos acumular una deuda y entonces queríamos tener tanto dinero en tanto tiempo, usaríamos valor futuro, pero como es una deuda que nos están dando el dinero hoy, entonces usamos el valor actual. Le damos igual un clic en la flechita roja y le decimos a Excel que la deuda o lo que nos van a prestar
son estos 10 millones, le damos Enter para fijarla, y nos falta finalmente el tipo. El tipo, si nos paramos acá donde dice tipo, ves que un valor lógico para el pago, al comienzo del periodo dice que es 1, pero para el final del periodo es 0. O sea que si los pagos los voy a hacer anticipadamente al principio del mes, le pongo un 1, pero si los pagos los voy a hacer vencidos al final del mes, le pongo un 0. Entonces, evidentemente, los pagos siempre se hacen al final del mes. Cuando ya ha pasado el mes, hacemos el primer pago. O sea que nos prestan el dinero hoy y luego el pago lo vamos a hacer, el primer pago dentro de un mes. Entonces le vamos a poner 0. Eso nos da la fórmula completa y le damos aceptar acá. Y Excel nos dice que la cuota que tenemos que pagar mensualmente para agotar o terminar de pagar esta deuda de 10 millones con una tasa del 12% en 5 años, haciendo 60 pagos, tendríamos que pagar o darle al banco una cuota mensual de 222.444 colones. Bien, una vez que ya sabemos el pago, podemos crear lo que se llama una tabla de amortización, que yo la tengo acá, el cuadrito. Para una tabla de amortización básicamente ocupamos 5 columnas, una para el periodo o mes que estamos pagando, una para la casilla del pago, una para los intereses, una para la amortización, que la amortización es lo que le vamos rebajando todos los meses a la deuda, y una para poner el saldo de la deuda. Vean, como pueden ver aquí en el mes 0, hoy, ya yo puse los 10 millones que es lo que estamos debiendo, y vamos a hacer el primer pago. Entonces, ¿cuánto es el primer pago? Dijimos que los pagos van a ser de 222.000. Lo voy a redondear, ¿verdad? 445, para que no utilicemos decimales. Ese es el pago que vamos a hacer en el primer mes, al final del primer mes. ¿Cuántos son los intereses que nos cobra el banco en el primer mes? Pues en el primer mes debemos los 10 millones, entonces son los 10 millones por el 1%. Entonces acá donde dice interés, vamos a multiplicar con una formulita 10 millones por el 1% y le vamos a dar aquí F4 para fijar, decirle a Excel con estos simbolitos como dólares, que siempre busque esa tasa para que no la cambie, siempre va a ser esa. Ok, le damos Enter y como podemos ver el 1% de 10 millones pues obviamente son 100.000. Entonces esos son los intereses que tenemos que pagar en el primer mes. Entonces, de estos 222.445 nos van a cobrar o están incluidos 100.000 de intereses y la diferencia es lo que le vamos a rebajar a la deuda. Entonces vamos a tomar los 222.445 menos los intereses. Eso nos indica que le estaríamos rebajando a la deuda en el primer mes 122.445. Entonces el saldo de la deuda se actualizaría, tomaríamos los 10 millones menos lo que le estamos pagando a la deuda, porque el resto de la cuota es intereses, ¿verdad? Que son los 122.445, le damos acá Enter, y quiere decir que al final del primer mes de los 10 millones ya debemos 9.877.555. Así, una vez que tenemos esto, podemos jalar la cuota, ¿verdad?, para abajo, porque la cuota siempre va a ser la misma. Vamos a jalarla hacia abajo hasta, pongámosla hasta acá, hasta el primer año. Vamos a jalar los intereses que están con una fórmula, ¿verdad?, que le fijamos la tasa y todo. Lo podemos jalar hacia abajo, nos paramos en el lado derecho, donde nos aparece esta crucecita, pues jalamos la fórmula. Vamos a jalar la misma fórmula de la amortización, que es una resta que hacemos, que a la cuota le restamos los intereses. Igual nos posicionamos aquí, nos aparece una crucecita y la jalamos hacia abajo. Ya tenemos el cálculo de los intereses y el saldo se va a ir actualizando a cómo se actualiza el resto de la información. ¿Ven? Y aquí estos intereses están calculados siempre sobre el saldo del mes anterior, el saldo. El saldo va disminuyendo, como podemos ver en el primer año de esta deuda. De los 10 millones ya debemos 8.447.000, hemos pagado casi medio millón. Los intereses van aumentando, la amortización empezó en 122 y ya aquí le estamos rebajando a la deuda 136. Y los intereses son los que van disminuyendo, al principio eran 100.000, ya un año después ya son 85.000. ¿Por qué? Porque el saldo va disminuyendo y los intereses están calculados con base al saldo de la deuda. Si nosotros jalásemos estas fórmulas todas hasta el mes 60, nos daríamos cuenta que el saldo de la deuda quedaría en 0. Entonces, como pueden ver, esto es una tabla de amortización, se llama, o una tabla de pago. Una tabla que nos dice cómo
o de qué manera vamos a cancelar una deuda incluyendo los intereses, el plazo y el pago ya calculado con la formulita financiera de Excel, que la tenemos acá en las fórmulas de FDX. Básicamente eso es todo, cómo calcular una anualidad y cómo crear la tablita de pago. Tener en cuenta, muy en cuenta, que si el pago es mensual, como es aquí, que lo dijimos, pagos mensuales, la tasa de interés tiene que ser mensual. Si el pago fuera trimestral, la tasa tendría que estar en forma trimestral. ¿Qué es una tasa trimestral? Ejemplo, yo divido 12 y como el año tiene 4 trimestres, lo divido entre 4. Perdón, un errorcillo ahí. Segundo, yo puedo tomar la tasa acá, 12, y la divido entre 4 trimestres, y entonces esta tasa del 12% anual es un 3% trimestral. Entonces, si es trimestral dividido entre 4, si es semestral dividido entre 2, y si es mensual, como en este caso, dividí entre 12 porque son 12 pagos por año. Ahí tienen la tablita, espero que les funcione, espero que les sirva y que puedan utilizarla a fondo.